Y la palabra cambiar de mente en el Nuevo Testamento es la metanoia, metanoia. Y cuando se hace la combinación de estos dos aspectos, o estos dos, el sentido literal y el teológico, va a significar que, va a decir que la creación original de Dios había cesado de reflejar su gloria. La creación que Dios creó había cesado de reflejar su gloria, al punto de que ya no le daba satisfacción. En consecuencia, cambió el curso de su acción hacia la humanidad y determinó destruirla mediante un diluvio universal. Entonces, esta es la mente que tenía Dios en esta instancia. ¿Sí? Cambiar de mente, cambió el rumbo de lo que era su forma de pensar respecto a eso. Hay otras traducciones, otros significados que inclusive le dan que Dios se entristeció de ver el pecado inclusive de la humanidad. Así que vemos entonces aquí el corazón de Dios. Vio Dios que estaba todo el mundo bajo el pecado, bajo de cosas malas, y de esa forma Dios se entristece, Dios cambia de una forma de pensar y cambia el rumbo de la humanidad. En este caso, destruyendo el mal. Y solamente vio a una persona que era justa. Y ahí vamos a estar viendo quién es este justo, que ya todos saben que es Noé. El diluvio tuvo lugar 120 años después del 6:3. Mire, vamos ahí al capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Así que el diluvio tuvo lugar 120 años después. Así que en esto vamos viendo cómo era el contexto de la humanidad, ¿sí? Había un crecimiento de la población, estaba también estas personas que estaban, eh, la descendencia, ¿sí? Una mala descendencia, ¿sí? Que podríamos decir que es la descendencia inclusive de Caín, ¿sí? También tenemos la humanidad que se pervirtió, seguían todos los designios de su corazón, seguían ofendiendo a Dios y decidiendo por su propia forma y no obedeciendo a Dios, y como resultado Dios ahí cambió de parecer, cambió de mente, ¿sí? Se arrepintió. Entonces, en segundo lugar, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición y su provisión para la salvación? Vamos a estar viendo un poquito acerca de esto. ¿Cuál era la condición que Dios puso para lo que fue la salvación de estas personas, ¿sí? De Noé y su familia que entró al arca? La condición para salvarlos se trata de hacer un arca. ¿Sí? Se trata de hacer un arca que los salvaría a todos sobre lo que va a ser el juicio venidero. Podemos ver que Dios actúa en gracia, ¿sí? No Dios actúa solamente en gracia en el Nuevo Testamento, sino que desde ya en este tiempo ya Dios veía y Dios se manifestaba también en gracia, y lo hizo con Noé. Así que para que construya un arca y salvara todo de lo que estaba corrompido. Entonces vemos entonces que además de esto, él tenía que construir un arca, y estaba además que las personas al momento de pasar por ahí le preguntaban: ¿por qué estás construyendo un arca? ¿Por qué estás loco? Yo creo que le dijeron, no sé, ¿por qué piensas así? No sé, o sea, imagínense qué es lo que le habrán dicho a Noé en ese tiempo por estar construyendo un arca de ese tamaño. Pero mire lo interesante acá, ¿sí? Y seguimos en el punto. Y ahí hay una serie, ahí desde en el capítulo 6, desde el versículo 15, va a hablar acerca de cuáles eran las medidas inclusive de el arca, ¿sí? Va hablando acerca de cuán grande era el arca. Ahí hay una descripción, no sé si un poquito más adelante también se las voy a dar, pero hay una descripción que no vamos a entrar en detalle de esto, solamente vamos a pasar por arriba, pero ahí está la descripción de cuánto era grande el arca. Y ahí en la foto puede ver cuán grande era. ¿Sí? Estas son una de las copias del arca que está en Estados Unidos en el Museo del Arca, si no me equivoco. Así que mire las personas que están ahí y el alto de esta arca. Mire, ese es el tamaño de largo, si lo podemos ver de una forma ahí más panorámica o más general. Ese era el tamaño que tenía. O sea, era bastante grande. Creo yo que, no sé, caen por lo menos dos canchas de fútbol, tres, inclusive pueden ser cuatro, no lo sé. Habría que sacar bien la cuenta en cuanto a los codos que está y se refleja acá. Pero ahí dice: te harás una arca de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura.
Así que ahí va dando acerca de cuáles son las especificaciones de esto. Pero me llama la atención respecto a este punto, una cosa, que el arca también hace una referencia a lo que es el cuadro también de nuestra salvación, ¿sí? Ahí, si gusta, puede ir conmigo a 1 Pedro. Si vamos ahí al Nuevo Testamento, a 1 Pedro, y en 1 Pedro 3:18 va hablando acerca de este punto. Ahí, si usted me puede acompañar, o si a alguien le gustaría leer 1 Pedro 3, del 18 al 22. ¿Sí? Puede ser Javier. Javier, ¿me podrías ayudar leyendo 1 Pedro 3, del 18 al 22? Primera de Pedro 3, del 18 al 22. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muchas gracias, Javier. Entonces vemos entonces acá un cuadro y también hace referencia a cuáles son los días de Noé. Dios planeó la salvación y el arca no las inventó ningún ser humano. Hay un solo camino de salvación. Hay una sola puerta en el arca, inclusive se va mencionando ahí dentro de las características del arca. Ahí si usted puede ver ahí en el capítulo 7, versículo 16, dice, y Jehová cerró la puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había una sola puerta. Entonces, en esta puerta entraron todas las personas, en este caso la familia de Noé, entraron los animales y de esa forma fueron salvos de este diluvio. Este se hizo de madera, que habla inclusive de la humanidad de Cristo. Tenía que nacer como hombre para salvarnos. Dice la palabra que se usa para calafetear. Ahí en el versículo 14 del capítulo 6 dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y la palabra calafetear es la misma que posteriormente se usa en el Antiguo Testamento y se usa para expiación, ¿sí? Para cubrir, ¿sí? Como cuando se pide perdón y se cubren los pecados. Así, de esta forma, dice, como la brea protegía el arca del juicio del diluvio, la sangre de Cristo nos protege al creyente del juicio del pecado. ¿Sí? Este es como, como calafetear, pero de una forma mirada así. La sangre de Cristo nos protege de este juicio venidero del pecado. En este punto debemos notar que los siguientes tipos del Antiguo Testamento en esta línea de pensamiento vieron estos eventos futuros. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que Cristo con su sangre es la similitud que podríamos decir acerca de que no entró el agua y los libró del diluvio y evitó que se hundiera el arca. Pero a pesar de esto, vemos este cuadro también hacia el futuro. Lo podemos ver hacia el futuro. ¿Por qué? Porque mire lo que sale acá y es algo que también el pastor mencionó. Mire, ¿quién fue Enoc? ¿Sí? Enoc fue librado, es un tipo de salvación de la iglesia. ¿Sí? ¿Quién no va a ver la tribulación? Recuerde que Enoc fue llevado al cielo, ¿sí? Fue amigo de Dios y de esa forma fue llevado al cielo. De esa forma también se semeja cómo va a ser el rapto de la iglesia. No va a haber tribulación en la iglesia, no va a pasar por la tribulación. Y esa es nuestra confianza, de que no vamos a pasar por este tiempo complicado, difícil, inclusive a ser terrorífico. Ahí hay unos pasajes, si gusta anotarlos, ahí en 1 Tesalonicenses 1:10 y en 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 10. También habla acerca de lo que es el rapto de la iglesia.
Pero además de eso, también nos da un tipo y una figura acerca de Noé, que es un tipo inclusive de Israel, quien va a pasar por la tribulación. Entonces vemos entonces aquí estas dos figuras, ¿sí? La figura de la iglesia, pero también vemos la figura de Israel, que va a pasar por el juicio, va a pasar por la tribulación, por esta ira que Dios va y que se va a manifestar también en ese tiempo, donde va a ser terrorífica, va a ser terrible, pero tenemos en cuenta de que la iglesia no va a pasar porque vamos a irnos con el Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar en las nubes con Él. ¿Sí? Recuerde que en ese evento, cuando el Señor Jesucristo viene, así como un ladrón, nos vamos a encontrar con Él en el cielo. No va a tocar en la tierra el Señor Jesús, sino que nos vamos a encontrar con Él y de esa forma nuestros cuerpos van a ser transformados. Espera ese día, va a ser glorioso ese día, ¿sí? Pero no vamos a pasar por esta tribulación. Así que démosle las gracias a Dios por nuestra salvación, ¿sí? Porque el Señor, conocimos al Señor Jesucristo y el día de mañana no vamos a pasar por este evento terrorífico. Pero aún así nos queda el desafío hoy en día de cómo fue los días de Noé. Vamos a hablar un poquito acerca de los días de Noé. De esa forma, otros que también puedan conocer al Señor Jesucristo en este tiempo para evitar que pasen por el tiempo de la tribulación. Entonces, vemos que ahí está, como bien le decía, calafetear es como los agujeros, ahí se hacen con un tipo de brea que cubren la barca, y ahí entraron todos las personas y los animales, pero también hace una figura acerca de lo que es Cristo. Así que recordemos eso, la sangre de Cristo nos libra de esta ira venidera. En tercer lugar, vamos a ver acerca de la compasión de Dios y los tiempos de Noé, ¿sí? Entonces Noé juntó una pareja, macho y hembra, de todos los animales de la tierra, incluyendo las 7 parejas de animales limpios, tales como bueyes y ovejas. Y Dios les mandó que, junto con su mujer, sus 3 hijos y esposas y los animales, entraran en la barca. Mira, ahí sale ahí en el capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Sí? Va hablando acerca de este punto. No los vamos a leer por razones de tiempo, va a ir un poquito más rápido. Dice, este pasaje ahí en el 7.1, si se da cuenta, dice entra, ¿sí? Y la palabra entra, ¿sí? Es una de las primeras palabras y se registra la primera vez que se usa inclusive esta palabra entra. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, ¿sí? Así que se va hablando acerca de una referencia inclusive apocalíptica. ¿Sí? Si ahí, Pablo, ¿me podrías ayudar leyendo Apocalipsis 22:17? Pucha, qué fome. Apocalipsis 22:17. Ahí si Sí, me por puedes después te lo ayudar. mandan como un link. Ahí si Marión puede silenciar su micrófono también. Entonces vamos a ver Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bien, muchas gracias, Pablo. Entonces, Dios invitó, ¿sí?, a Noé y a su familia a entrar en el arca, en el 7.1. Luego, una vez dentro, los encerró para que estuvieran seguros. Miren lo que dice ahí, lo estuvimos leyendo en el versículo 16 del capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra, y toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Qué increíble, ¿no? Que el mismo Jehová es el que cierra la puerta, no es el hombre quien la cierra. No es una persona o es un esfuerzo humano, sino que es Dios cerrando el arca. Y de esa forma, el día de mañana, querido hermano, va a ser de esa forma. Dios va a cerrar la puerta, ¿sí? Ya se va a acabar el tiempo, ya no entra más en esto, no va a entrar más. Las personas que no creyeron en el Señor Jesucristo, ya dijo, ya basta, listo, viene el Señor Jesucristo y nos vamos con Él. Va a llegar ese tiempo, querido hermano. Él va a cerrar la puerta. Así que podamos estar aprovechando este tiempo. El arca no solo salvó a la humanidad, sino también a las criaturas que estaban dentro. Así como la muerte de Cristo un día, también como bien decía, libertará a la creación de la esclavitud del pecado. ¿Sí? El arca salvó a Noé y a su familia del juicio, debido a que creyeron la promesa de Dios. Ellos creyeron. Miren lo que sale ahí en Hebreos 11:17. Ahí sí voy a estar buscando Hebreos 11:17.
17. Miren lo que dice Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, ¿sí? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y le había recibido de las promesas que ofrecía su unigénito, ¿sí? Así que de esa forma, así como Abraham también creyó, ¿sí? Creyó la promesa, y también Noé, de esa forma, a través de la fe, de creer, ellos van a ser salvos también de la ira. Así que es bueno creerle a Dios, es bueno creerle al Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí en el versículo 7, ¿sí? Versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la salvación es por la fe, por creerle a Dios. Así que esto conecta, ¿sí?, con lo que es la obediencia, ¿sí? Jesús dijo, ¿sí? El mismo Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada, en Juan 8:29. Noé fue llevado con seguridad a través de la inundación. Cristo atravesó el aluvión del sufrimiento, él pasó, él sufrió la cruz, pero él salió victorioso. Noé salió del arca de cabeza de una nueva creación con su familia y Cristo salió de la tumba. Entonces también hay una comparación con Cristo y también con lo que estaba viviendo Noé. Y los tiempos de Noé, estos tiempos de Noé, ¿qué es lo que había en los tiempos de Noé? Había corrupción, ¿sí? Había moralmente de todo tipo, ahí como sale el capítulo 6, versículo 5, había violencia. Además de esto, había incremento de las artes y de la industria, falta de conciencia inclusive por homicidios, ¿sí?, como lo vimos en Caín y Abel, y las verdades de los creyentes son, y la verdad, a los creyentes son minoría, ¿sí? Son minoría, como sale ahí en capítulo 6, del 8 al 10, solamente la familia de Noé. Entonces, de esta forma vemos que los días de Noé, esto también lo estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo estos días de Noé. Y va a llegar el día de mañana que el Señor va a venir, va a decir, ya basta. Se cierra la puerta, la cierro, ya nadie más entra. Y va a ser un día muy triste porque algunos que no creyeron, y todos los que no creyeron en el Señor Jesucristo, van a pasar por esta tribulación, inclusive con el riesgo inclusive de morir y morir sin el Señor Jesucristo. Entonces, en cuarto lugar, ¿sí?, así para ir avanzando ya por honor al tiempo, habían algunas otras cositas más para compartir, pero le puedo también compartir el estudio para que usted la pueda profundizar un poquito más, ¿sí? Entonces, dice ahí las consideraciones finales. ¿Cuáles son estas consideraciones finales que vemos acerca del texto? Dice, en primer lugar, Dios debe castigar el pecado, ¿sí? Dios debe castigar el pecado, debe morir lo viejo antes de establecer lo nuevo. Entonces, esto es lo que nos habla esta historia, ¿sí? No lo leímos a su completidad, no lo pasamos y no profundizamos ahí como se merece un estudio más a profundidad. Estamos viendo el tema en general, el tema como vista de pájaro, pero vamos a ver estas observaciones importantes. Siempre Dios tiene que castigar el pecado. Recuerde, Dios es un Dios de amor. Amén. Dios es amor. Amén. Pero cuando le digan eso, usted en la calle o cualquier otra persona, dígale que también Dios es un Dios de justicia. Es como un arco iris, ¿sí? El aspecto del amor es el color rojo, el aspecto de su justicia es el color azul, y así Él es misericordioso, amoroso, y así diferentes tipos de características. Pero no podemos aumentar el rojo o no podemos aumentar el azul porque todo va a quedar en un desfase, va a ser no va a ser un arco iris que tiene una relación perfecta. Se distorsiona la imagen de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de justicia. Recuerde eso. Dios tiene que castigar el pecado. En segundo lugar, Dios advierte, ¿sí? Pero al final de su paciencia se acaba, Dios advierte y su paciencia se acaba y el juicio viene. Recuerde eso, su paciencia
se acaba. Va a llegar el momento que Él va a cerrar la puerta del arca, como lo dice ahí en capítulo 7, versículo 16. Dios cierra la puerta, la compuerta del arca, ¿sí? Así que su paciencia se acaba y el juicio es venidero. En tercer lugar, Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera. Recuerde esto, por gracia, como sale ahí en el versículo 8 del capítulo 6, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿sí? Y además de eso, por fe, como sale ahí en Hebreos 7, como estuvimos leyendo, ¿sí? Que Noé puso su fe y obedeció a Dios en construir esta arca y en entrar al arca, ¿sí? Recuerde eso. En cuarto lugar, dice, la verdadera fe conduce a la obediencia. Miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 7, versículo 5 dice, y hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Entonces la verdadera fe conduce a la obediencia. Y así de esa forma podemos estar examinando hoy en día nuestra vida. ¿Estamos actuando en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos hoy día haciendo ahí una reflexión interna? ¿Realmente estamos obedeciendo a los designios y a la palabra de Dios? En quinto lugar, el verdadero testimonio exige separación del pecado. Y Noé y su familia se conservaron sin mancha en este mundo. Y por esa forma, ¿sí? Dios vio a Noé que era justo, ¿sí? Él vio que era justo y de esa forma apartó a Noé y a todo también a su familia para construir una nueva generación, una generación que lo obedeciera. En sexto lugar, si los hijos de Dios, ahí en capítulo 6 del versículo 1 al 4, fueron ángeles o familia de Set, ¿sí? La lección se ve. Dios condena el compromiso y la rebelión, pero compensa al santo y al separado. Entonces ahí vemos cuál es la descendencia. Si, como bien veíamos y como el pastor lo señalaba en la predicación anterior, ¿de qué es esta descendencia? Pero cualquiera de los dos, si hay una rebelión hacia Dios, es mala, ¿sí? Es mala. Pero si hay una recompensa al momento de separarme del pecado, ¿sí? Y al momento de santificarme para el Señor. Así que yo creo que nos deja cosas bien prácticas este pasaje, estos capítulos, vimos 3 capítulos en cuanto a lo que es el diluvio. Faltan algunas cosas del capítulo 8, pero ahí la próxima semana lo vamos a estar pasando o comentando. Pero hay cosas bien prácticas hoy en día. Tener en cuenta de que Dios va a venir. El Señor viene, hermano, viene pronto y Dios va a castigar el pecado. Tenemos que aprovechar este tiempo de que otros puedan conocer a Cristo. Él advierte su venida a través de nosotros, a través de la predicación, a través del mensaje de la palabra de Dios. Él viene, ¿sí? Su paciencia se acaba y Él viene. Así que de esa forma las personas para poder ser salvos tienen que poner su fe en el Señor Jesucristo. Está su gracia, su misericordia. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Pero necesita que las personas actúen por fe y den ese paso por fe y esa decisión de decirle, sí, yo creo al mensaje de salvación, yo le creo a Cristo. Así que, querido hermano, por honor al tiempo, ya estamos finalizando. Vamos a orar y terminar de esta forma. Señor, gracias por este tiempo hermoso con tu palabra. Gracias porque nos anima, Señor, cada día a poder buscarte, a poder actuar en obediencia, en amor hacia ti, sabiendo de que un día tú viniste por nosotros y moriste en una cruz por nosotros. Pero no solamente tú quedaste en esa cruz, sino que al tercer día resucitaste de los muertos. Y amado Dios, tú vives. Y gracias por esa sangre bendita, que pagó por mis pecados, los cuales yo debería haber pagado. Y gracias, amado Dios, por la historia de Noé, porque me recuerda ese sacrificio de amor hecho por mí. Es una figura de Cristo. Y amado Dios, gracias porque tenemos la tremenda oportunidad de llevar tu evangelio a otras personas que no te conocen. Amado Dios, ayúdanos. Ayuda a cada hermano o hermana en este tiempo difícil, complicado, a sus vecinos, sus familiares, amigos, que pueda ser también de bendición y de aliento. Y que a través de esto también podamos hacer conocer a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.